Muchísimas gracias por continuar en Sopla RD. Para mí es un honor a conversar. Vamos a pasar un balance de lo que sucedió el 4 de enero con la llegada del primer crucero a Pedernales. Y para eso nos acompaña una persona que estuvo allí recibiendo, y no solamente desde ahora. Este señor ya tenía un amplio conocimiento lo estaba esperando, lo había trabajado, lo había solicitado, tiene toda una vida trabajando en cuanto a este proyecto. El señor Carlos Julio Félix. Bienvenido, Carlos Julio. Gracias, María Elena. Bueno, déjame decirte que hace muchísimo tiempo que yo no venía al programa. Así Fue es. desde el año pasado. Sí. Bueno, muchas cosas han pasado desde entonces, y dentro de las cosas importantísimas que han pasado está precisamente la llegada del primer crucero a Pedernales. Fue un momento de mucha emoción para nosotros los pedernalenses, y hay que decir que también para todos los surestanos, porque la gente, sobre todo lo de la región Enriquillo, que conforman las provincias de Barahona, Bauruco, o sea que es Neiva, Independencia, que es Jimaní, y Pedernales, la alegría fue total, porque lo que ocurre en Pedernales va a impactar directamente con un efecto dominó hacia las 4 provincias de la región Enriquillo. Eso es así, sobre todo yo estoy feliz, aunque no esté dentro de esas 4 provincias, pero soy sureña, o sea que... Y no solo eso, déjame decirte que el trabajo de los periodistas ha sido fundamental. Bueno, al día siguiente, después de que llegó el crucero, el director del periódico Hoy, Bienvenido Álvarez Vega, hizo una publicación donde aparecía, yo creo que tú la recibiste, te la mandé también, aparecía el presidente de la República, aparecía el ministro de Turismo, y me colocó a mí de tercero. Y entonces hablaba ahí del historial, del background, de toda esa lucha que habíamos llevado. Y yo digo que es una lucha de los comunicadores, de los periodistas, que aprovecharon el poder de los medios, porque es una lucha de muchísimo tiempo, para proyectar a Pedernales, para combatir las injusticias con respecto a lo que había ocurrido aquella vez en el inmenso historial por el problema de la litis de la tierra, hasta llegar ahora al momento cumbre. De manera que yo agradezco muy sinceramente a todos los colegas periodistas, no solo de aquí de la capital, también los corresponsales de provincia. Déjame decirte que una de las excursiones que hicimos allá con el Colegio de Periodistas, la mayor cantidad de periodistas que ha ido al sur, y yo supongo que a todo el país, llegó a Pedernales en ese momento, porque fueron cientos y tantos de periodistas en 2 enormes autobuses que fuimos hace un buen tiempo ya. Llegamos a Pelempito, a Bahía de las Águilas, a Ceitillar, Cabo Rojo, y todas esas cosas favorecieron a la proyección de Pedernales, porque es una lucha, yo te diría, de 3 décadas. Así es. Se hizo un trabajo prácticamente bien pensado. No se pensó en un momento que iba a dar los frutos tan rápido, aunque no fue muy rápido. Pero, no tan. Pero ya al final, sí. Que uno a veces no se explica por qué, aún con el problema de la litis de la tierra, ¿por qué duramos tanto tiempo para empezar a desarrollar a Pedernales? ¿Tú sabes por qué? Porque el lugar precisamente donde se está desarrollando, donde empezó el desarrollo, que es Cabo Rojo, esa zona, esos fueron terrenos, una concepción de Aluminum Company of America, de Alcoa, que empezó en el año 45, esa concesión estuvo hasta el 85, más o menos por ahí. Entonces, bueno, esas tierras, después que se fue Alcoa, ya no estaban, nunca estuvieron en conflicto. Era una tierra que tenían la solución, que podían hacerse ahí cualquier cosa sin necesidad de alterar, digamos, de esperar además el problema que hubo con la litis de la tierra de Bahía de las Águilas, porque ese fue otro asunto, y ese fue el gran problema que empezó desde el 96, 97. Bueno, yo te diría que antes, porque fue saliendo el gobierno de Balaguer y entrando el de Leonel. Y entonces el de Leonel fue que destapó prácticamente el problema, luego lo continuó el de Danilo, y finalmente escuché que el presidente dijo en el acto del primer Picasso que como quiera se iba a resolver ese problema, porque él tenía la decisión de cómo buscar una solución a esa situación. Creo que habló hasta de solucionar el problema de la litis con aquellos que estaban envueltos en el problema social y que alegaban ser propietarios de la tierra. Así que se esperó mucho tiempo, pero bueno, Dios sabe cómo hace las cosas, porque en esos 20 años también se prepararon
no solo los proyectos importantes y se evaluó bien cuál era la situación, sino que también la preparación de recursos humanos dio tiempo para todo. Mucha de la gente que se había ido, por ejemplo, o que se fue a Punta Cana y a otros puntos del país, ha tomado experiencia, supongo que algunos retornarían a Pedernales para entregar sus conocimientos. Sí, eso es bueno, pero independientemente de esto, ellos llevaron escuelas que están preparando a los ciudadanos, a los jóvenes. Prácticamente se hizo un trabajo bien pensado, donde se está preparando a todo el mundo que vamos a buscar a aquellas personas que tienen experiencia, pero también hay personas que se están preparando para... Sí, claro, me refiero a eso, o sea, hubo tiempo para la preparación de recursos y es un proceso, por supuesto que sí, pero mira, debo decirte que la Universidad Católica de Barahona, UCATEBA, ha hecho un buen trabajo en la formación y antes que UCATEBA estuvo el Centro Universitario Regional del Suroeste que tenía como política preparar los recursos, usar ese centro para la preparación de los recursos que se necesitaban en función de la realidad de la región. Y entonces, bueno, UCATEBA incluso incluyó la carrera de turismo y todo esto, los idiomas. Y debo destacar esto, que es muy importante. Los trabajos para la formación técnica de los técnicos que necesitaba precisamente Pedernales y la región ha sido un trabajo muy intenso del Infotep, el Instituto de Formación Técnico Profesional. Una de las mayores graduaciones que yo he visto en la región, en Pedernales y probablemente también de aquí, así de formación de técnico, la hicieron en el Polideportivo de Pedernales con unas 800 personas de las provincias que te mencioné ahorita, de Barahona, de Pedernales, de Independencia y de Bauruco. Es decir, porque yo quiero insistir en esto, no es nada más Pedernales que se va a favorecer con esto. No, son las provincias del sur, fundamentalmente las 4 provincias de la región Enriquillo. Y es un gran plato que vamos a tener para brindarles a los turistas internacionales y a los locales también, es decir, a los nacionales. Eso está bien. Y bueno, preparamos todo lo que es la materia prima humana, pero cuando ya hablamos de lo que es la infraestructura, ¿cómo están esta gente, los hoteles? ¿Qué usted vio? Ya hay muchos hoteles que están casi listos, que están listos. ¿Cómo vamos en cuanto a esta parte? Lo importante de esto es que yo siempre lo planteé, yo siempre dije, el problema de esa zona, y en este caso de Pedernales, el problema es que la gente necesita trabajar, necesita trabajo. Desde que den el primer Picasso y empiecen a trabajar, ya ahí va a haber trabajo. Exacto. De manera que ya tú tienes, sin terminar los hoteles, tú tienes ya 1000 y pico de trabajadores, incluyendo dentro de casi 2000, ahí están también los del puerto, por Cabo Rojo, y están los de los hoteles. Se van a construir, creo que son unos 10 hoteles, pero dentro, los que están más avanzados, hay 2. Uno de una cadena estadounidense, la Hyatt, y la de Iberostar, que van a operar. Okay. Iberostar, que es española. Ese es el que está más avanzado. Ese hotel está en 4 niveles, supongo que lo van a dejar ahí en los 4 niveles, pero están hablando ya bueno, el presidente dijo en el recibimiento del crucero que él iría incluso, si están listas, en diciembre a pasarse allá. Eso tuvo su connotación también, por supuesto que sí, la gente lo interpretó de una vez, pero bueno, siguiendo o no siguiendo, bienvenido, porque la verdad es lo siguiente. La verdad es que le ha puesto interés a Pedernales de tal manera de que, bueno, el presidente ha estado ya, después de presidente, en 6 ocasiones. Sí. Y ha dormido 3 veces en Pedernales. No lo había hecho ningún presidente y desde ese punto de vista los pedernalenses estamos agradecidos del interés que ha puesto en esa provincia. Así es. Sí, ahí podemos verlo. Bueno, esa fotografía fue el día antes del crucero. Ahí estuvo el viceministro de Cooperación del Ministerio de Turismo. Okay. El arquitecto Carlos Peguero estuvo con el director del Intran, que es el que está a la derecha de él, y personal de esas instituciones. Eso es donde le decimos el maleconcito. Ellos estuvieron supervisando ahí el día antes el tema de seguridad, en términos de tránsito. Se reunieron con los camioneros, con representantes de los camioneros, los motociclistas, los automovilistas, es decir, para ofrecer la mayor seguridad a los turistas. Bueno, y ahí está, por supuesto, el crucero,
que eso fue histórico en Cabo Rojo, por Cabo Rojo, que era la inauguración de la primera etapa. Eso todavía no está inaugurado, porque hay que insistir en esto. El puerto estaba hecho desde el 55 por Alcoa Exploration Company. Bueno, lo empezaron en el 55 y lo terminaron en el 59. Y entonces, bueno, lo que se estaba haciendo ahora era una reconversión a puerto turístico. Miren, estaban ahí los grupos culturales del Ministerio de Turismo, de la región, de Pedernales, y en eso la Fundación Sur Futuro hizo un trabajo sumamente importante. Esto es la Laguna de Oviedo. Ahí está Carlos Nicolás, el figureo. Eso fue el último viaje. Y el presidente, bueno, se volvió ahí con los turistas que llegaron de varios puntos. Ahí se ven algunos funcionarios. Y está el propietario también de la compañía de ITM que estaba operando ahí en Port Cabo Rojo. Y ese es el momento en que ya llegan los turistas. Un momento verdaderamente emocionante cuando, mira, los Pedernales se pudieron ver desde el mismo Pedernales, que está a unos 20 y tantos de kilómetros, unas 15 millas náuticas más o menos, pero son como casi 25 kilómetros, y pudimos ver cuando iba entrando el crucero, cuando iba entrando ya al canal para tomar puerto en Cabo Rojo, que se ha hablado mucho de eso, incluso de que la coincidencia de que hubo el capitán es de Pedernales, sí, de una comunidad rural que le llaman Altagracia, es un distrito municipal, el José Francisco Peña Gómez, y entonces, bueno, lo que hizo fue que entró el crucero hacia el puerto, pero el capitán del barco, eso fue la primera vez que el presidente fue a Pedernales después de ser presidente, y ahí le entregamos el libro El Sur. Todavía estábamos en plena pandemia. Yo recuerdo en ese encuentro de las organizaciones sociales, culturales, los líderes de todas las instituciones y entidades en Pedernales, y fue un encuentro maravilloso. El presidente, la verdad es que puso interés desde ese primer día. Ahí está en Port Cabo Rojo, está con la primera dama, está su hija también, que ha ido en 2 ocasiones. Ella no, la familia ha ido en un par de ocasiones, abordaron botes incluso ahí en Cabo Rojo para la zona de Bahía de las Águilas, y la verdad es que todo esto ha sido de calor. Bueno, en el parque de Pedernales se recibieron turistas, unos fueron a Ceitillar, otros se movieron a la bahía, algunos a Cabo Rojo, y ahí se le ofrecieron ventas del Larimar. Debo decirte que el Larimar, como sabrás tú y sabrán los televidentes, es ese tipo de Larimar solamente está en República Dominicana, Barahona. En el mundo hay muchos Larimar, por supuesto, varios tipos, colores, pero ese color solamente en Barahona, República Dominicana. Así es. Y ese Rolando Segura con el figureo, ese es mi amigo ahí en Pedernales, que estuvo acompañándome en esa actividad tan importante. Ahí estamos con la gobernadora y su esposo. Es un momento verdaderamente emocionante el que vivimos los pedernalenses con la llegada de ese primer crucero, que a partir de aquí vendrán otras rutas. Por cierto, déjame decirte que se está dedicando Fitur en Madrid a Pedernales, a Miche y a un punto también de Punta Cana en el este. Así es. Pero cuando regresemos de la pausa, vamos a hablar un poquito de esto, de lo que va a suceder en Fitur. Ya regresamos. En Sopla RD seguimos conversando con el señor Carlos Julio Félix, periodista. Señor Carlos Julio, cuando íbamos a la pausa, hablábamos de Fitur. ¿Usted va a Fitur en esta ocasión? ¿Vas a ver algunas de las presentaciones que tenemos allá? Usted dice que República Dominicana va a representar 4 nuevos destinos. ¿Qué lleva aparte? ¿Qué yo? Pero yo creo que el destino más impactante que puede presentar el gobierno allá y las autoridades es Pedernales, sin ninguna duda, por su impacto, su trascendencia. Mira, yo no sé si recordará que fuimos tendencia, y lo grande no es que fuimos tendencia ese día de la llegada del puerto, sí, sino que fuimos tendencia y nos mantuvimos demasiado tiempo como tendencia, casi el día entero, y eso dice muchísimo. La trascendencia que tuvo la llegada, y los cruceristas pudieron entender. Yo
Me imagino cómo se sentirían ellos cuando iban llegando a las costas de Pedernales, el impacto que recibieron, porque ese azul que tiene la costa de Pedernales, oye, ese azul turquesa no lo tienen ninguna de las otras playas así, con esas tonalidades. Y entonces con lo de la arena, porque tú ves, es un hilo larguísimo allá en el infinito, y eso es la playa. Por ejemplo, Bahía de las Águilas tiene 7.5 kilómetros de arena completamente blanca. Okay. Y ocurre también con Cabo Rojo. Y por supuesto que entonces los cruceristas verán al fondo. Te lo digo porque yo he navegado, no he venido así saliendo de Miami para llegar aquí, pero cuando me voy, por ejemplo, a los islotes de allá y vengo llegando, oye, me impacta demasiado. Me hubiese gustado tener esa experiencia, pero bueno, por asuntos muy estratégicos, no me gustaría comentarte por qué particularmente a mí yo prefiero los aviones. Pero es lindísimo uno estar en eso, en la yola, los yates. No, el que ve los mares de Pedernales. Bueno, vamos a decir también los de Barahona, porque la costa sur y el nordeste. Hay una zona, por cierto, en el nordeste. Esa es la playa de Pedernales. Mira, literalmente en el pueblo de Pedernales, tú sales de la última casa de Pedernales y a 300 metros ahí tú tienes eso. Pero eso sí. Estamos hablando de una costa, desde el Maleconcito, es más, desde mucho antes, porque muchos turistas vi ahí, los tengo retratados, más de 100 turistas en el pedacito de playa del Maleconcito. Me impactó tanto porque fueron los primeros turistas extranjeros que llegaron en el crucero, que cogieron para la playa. Sí. No solo que disfrutaron de los merengues, que llegaron a ligarse ahí con los grupos culturales, sino que bajaron toda la Duarte y entonces, bueno, llegaron hasta el Maleconcito y aprovecharon la playa. Pero esa playa va desde Pedernales hasta, ¿qué puedo decirte? Interrumpido entre acantilados, llega a 74 kilómetros, porque tú tienes 20 kilómetros hasta Cabo Rojo de playa, literalmente de playa. Y luego está interrumpido por los acantilados de Cabo Rojo, que son impresionantes. Bueno, los que han ido a Cabo Rojo y a Bahía de las Águilas lo saben. Y de ahí tú tienes casi 8 kilómetros en Bahía de las Águilas, interrumpido otra vez por un cabo, por los acantilados. Y luego tiene a Playa Blanca en Oviedo. El municipio de Oviedo tiene playas impresionantes. Otro acantilado, Peticabo. Y luego tiene otras playas que son la de Trudillé y otros más hasta llegar a la playa de San Luis, que es la primera playa de aquí hacia allá que corresponde al distrito municipal de Juancho del municipio de Oviedo. Eso es todas las cosas que podemos ofrecerle en Pedernales, es variedades de la naturaleza. Mira cómo viste la laguna, sí. Mira cómo, y de la montaña, ni decir, con Bauruco. Recuerda esa imagen. Bueno, wow. Sí, eso es de los acantilados que te he dicho. Eso, entre playa y acantilado, a Pedernales le llaman las provincias de los cabos porque tiene como 6 cabos. Sí. Cabo Rojo, Cabo Falso, Cabo Beata, Cabo Mongó, Peticabo. Y ahí tiene la impresionante Bahía de las Águilas, una piscina natural. Ese día fueron periodistas, pero eso fue una excursión de Telesistema. Sabe que trabajé un buen tiempo en Telantilla y Telesistema, y entonces, válido, ¿verdad? No, claro. Ve acá, Dani trabajó también ahí. En Telesistema, fue su primer trabajo. En Telesistema, claro. Sí. Y ahí, bueno, eso fue en la puesta en circulación al término del libro que le entregué al presidente y que se lo había entregado a los otros presidentes también, a Danilo y a Leonel. Y al presidente Abinader se lo entregué en su primer viaje que hizo a Pedernales. Y ahí está la ciudad de Pedernales. Mi gusto es cada vez que voy en avión, en helicóptero, es pedirle al piloto que se dé una vueltecita para hacer vista ahí de arriba y ver cómo ha ido creciendo la ciudad. Ahora es tan fácil porque ahora con el dron tú lo resuelves. Pero yo tengo imágenes aéreas de Pedernales de 30 años atrás. Señor Carlos, ahora hablamos de todo esto, playas, Cabo y lo que está de moda, Pedernales en tendencia. ¿Cómo sigue? ¿Cómo está el pueblo? ¿Están preparados ustedes realmente para recibir turistas? La infraestructura, los acueductos, sus calles, todas estas cosas que conlleva a uno llevar un grupo de turistas. ¿Está listo realmente?
lo que plantea es importante por lo siguiente. Fíjate, una cosa es el turismo de crucero, que el hotel es el barco, Exacto. prácticamente, ¿verdad? Entonces, antes de la construcción de los hoteles que se están haciendo como el de Iberostar y eso, son 10 hoteles de muchas habitaciones, Pedernales, cuando cayó a la situación de desempleo y de pobreza después que se fue al Alcoa, empezó a plantearse el turismo como alternativa. Después del negocio con Haití se hablaba del turismo como alternativa y muchas familias empezaron a hacer sus hotelitos y cosas, y llegó un momento en que teníamos hoteles de 30 habitaciones que fueron muy buenos. Estamos hablando de que fueron casi 1000 habitaciones, así de como empezó en Puerto Plata cuando estaba empezando el turismo. La gente estaba habilitando sus viviendas y eso nos fue dando facilidades. Y la gente empezó a vivir incluso de eso. Y entonces, bueno, déjame decirte que ahora, para esta etapa, la mayoría de los hoteles de Pedernales están arrendados por 1, 2 y hasta 3 años a compañía. Porque ahora los ingenieros, los técnicos, los trabajadores que han ido de otros lugares tienen que buscar espacio, y en ese caso han sido esos hoteles que lo han arrendado. Pero es una empleomanía que está creciendo, entonces, la construcción de obras como el acueducto, porque lo primero, para hacer despegar un polo como Pedernales que está partiendo de cero, que es una gran ventaja, se va a hacer el turismo, el tipo de infraestructura que se quiere, organizado a partir de cero, Exacto. cuidando la naturaleza. Viste, por ejemplo, en Port Cabo Rojo se amplió hacia allá por una propuesta que hizo el Grupo Jaragua para proteger los arrecifes de corales, y los espigones son bien amplios hacia el mar. Entonces, eso ha ocurrido también con las obras, es decir, no podía empezar el turismo en Pedernales sin la energía eléctrica, porque aunque Pedernales tenía su energía, estaba desconectado de la red nacional, y entonces se necesitaba una capacidad que esté unida a la red. Entonces, bueno, esa obra que empezó en el pasado gobierno y lo terminó este gobierno, ya nosotros estamos en la red nacional, que tiene su ventaja y su desventaja. Quiero decir que nada más hay que darle el botón ya para encenderlo con la red nacional. Los acueductos, que ya había cumplido, por ejemplo, su vida útil el acueducto de Pedernales, eso está en su etapa final. Además del acueducto de Cabo Rojo, que está casi listo también, que tiene un tanque de almacenamiento en la zona entre Las Mercedes y Cabo Rojo para mandarla desde ahí hacia Cabo Rojo. ¿Qué más te puedo decir sobre esas obras tan importantes? Las carreteras. La mejoría de la carretera entre Barahona y Enriquillo, y entre Enriquillo y Pedernales. Dicho sea de paso, lento. Yo pienso que deben ser más agresivos en esto, meterle muchos equipos, porque si hubiesen tenido, por ejemplo, 4 o 5 frentes, ponle 4 frentes en el trayecto de Barahona. Yo no soy ingeniero, pero es lo que veo, que está con un solo frente, y después de que se derrumbó ahí en Barahona, se ha frisado un poco. Ellos te van a alegar que el tramo es difícil, pero si tienen 4 frentes, no es lo mismo que quedarse concentrado trabajando en un solo tramo. Lo mismo también en la parte que va desde Enriquillo hasta Pedernales. Deben acelerar y deben meterle equipos de verdad. Es una parte que he visto un poco débil, pero de todos modos esas son cosas que es un proceso. En cuanto al aeropuerto internacional, estuve mirando ahí en el último viaje que va muy avanzado la verja perimetral, y ya el presidente, como tú sabrás, anunció que en marzo van a empezar los trabajos de construcción del aeropuerto, que va a ser el tercer aeropuerto más activo e importante de la República Dominicana. Después de Punta Cana, Las Américas, sería Pedernales. Desde luego, estamos hablando de que eso no es ahora, eso es un proceso. Es un proceso, pero lo sí, importante impresionante. Yo vi el diseño. El diseño se ve la terminal como una tortuga entrando hacia el mar. Así lo van a ver los que vengan desde el exterior, siempre, y eso se ha aclarado muy bien, cuidando el espacio para que las naves crucen por el espacio aéreo dominicano y no entren a territorio, no entren por territorio haitiano. Todo eso, te digo que todo está calculado para que Pedernales sea un polo que llene de satisfacción y orgullo a todos los y las dominicanas. Qué buena, esa es la idea. Ahí es lo que tiene que ver con turismo, con el gabinete de turismo del presidente. Tienen muy buenos asesores y ellos saben muy bien lo que están haciendo. Esta gente no andan inventando en cuanto a turismo. Yo no sé de otra cosa, pero de turismo han hecho un excelente trabajo y van por una línea
que es cuidando como esa niñita, que no se toque, que no... Hay que cuidarla y la llevan muy bien Sí, protegida. ese ha sido el fuerte de la República Dominicana y ha sido en todas las gestiones que se ha avanzado, desde aquella famosa frase histórica cuando Ángel Miolán planteaba el turismo para la República. ¿Y cómo tú sabes eso, mija? Porque tú eres muy jovencita y tú habías escuchado eso. Estudié turismo. Ah, por eso es entonces. Y los turistas, ¿dónde están? En la cabeza de Miolán, mira por dónde va. Estamos hablando de que más de 10 millones de turistas llegaron este año a la República Dominicana, o el año pasado, vamos a decir. Y cada vez se espera más que se rompa el récord. De manera que todos los gobiernos de Balaguer, tú sabes que fue que empezó el tema de Punta Cana y todo eso. En el gobierno de Leonel también se hicieron buenas gestiones para eso, en el de Danilo y mira por dónde va. Es decir, la República Dominicana, indudablemente que su fuerte es el turismo, ¿no? Ya no se habla, por ejemplo, de que la caña es la espina dorsal de la economía. Ya la minería no está por encima del turismo, todos son importantes porque, mira, la remesa, por ejemplo, los grandes aportes que hace, pero hay que decir que ese era el riesgo y el peligro que teníamos y la valentía de los dominicanos, del gobierno en este caso, de abrirnos prácticamente cuando ningún país se había abierto con el tema de la pandemia. Eso es así. Porque eso se hubiese arruinado la economía dominicana. Bueno, lamentablemente tenemos que terminar el programa por el día de hoy, así que le doy la oportunidad de que se despida. No, te doy las gracias una vez más y a todos los periodistas, a todos aquellos que se han interesado por el tema de Pedernales y el sur. Esperamos que ya a partir de un año empiecen a haber cambios mucho más importantes todavía con la cantidad de empleos que van a generar estas obras, que nunca perdamos